Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana y lamentablemente por conversar con mi invitado Alberto de Belaunde, temas interesantes, no he puesto las cifras de la sala situacional, que es algo que quiero hablar con él porque lo que ha dicho Farid Matuk el viernes es tremendo. Sala situacional. Deme un segundito, por favor, y ahorita conversamos sobre esto, porque lo que ha dicho es que las cifras oficiales, cosa que creo que casi todos sospechábamos, no coinciden con las cifras reales a raíz de un informe deme un segundito, a raíz del informe de la SINADEF. La SINADEF creo que debe ser algo así como el Sistema Nacional de Funciones o algo por el estilo. Y me parece grave porque no saben ustedes las diferencias que hay que son realmente tremendas. Bueno, la sala situacional es digamos, son las cifras oficiales de parte del gobierno, ¿no? 375.000 casos, 17.800 fallecidos, a mí me gusta dar cifras globales para no confundir al televidente, y 4,75 de letalidad, cuando, es decir, de cada 100 mueren casi 5 personas, cuando hace 2 meses esa tasa de letalidad era de 3%. O sea, tremendo. La letalidad más fuerte, según esta sala situacional, está en La Libertad, con 9%. O sea, de cada 100 mueren 9, algo así como que de cada 10 muere 1. Es tremendo. Es tremendo porque son porcentajes bastante altos. En Lambayeque 7%, en Ica 7%, en Ancash 7%, en Piura 6%, en Arequipa 5%. Lima está bien abajo, Lima está 3, 6, 9, 10, 11, 12. O sea, en Lima, a pesar de que somos tantos millones, somos como 10, la cosa está diferente. Estamos con Alberto de Belaunde. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Buenos días. Ay, caray, no tengo audio. Oscar, ¿tenemos audio de Alberto? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Buenos días, gracias por la invitación, Álamo. Un saludo a todos los amigos de Bestable. Gracias a ti realmente por esto. Bueno, te cuento. Me imagino que estás informado, o en todo caso te cuento. Farid Matuk, que estuvo vinculado con el gobierno hasta hace poco, dice que cruzando cifras entre el SINADEF, que imagino que conoces, ¿no? Este Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Informática, de temas de funciones, una cosa así es la cifra, sí. Así es. O sea, hay que explicarlo bien para que el televidente lo entienda. La persona que muere y se le hace un examen y se determina COVID, se llaman casos oficiales. Y de esos, el gobierno dice que hay 17.800. Hay otros que son sospechosos porque, como quien dice, tiene pelaje blanco, tiene patas así y hace cuacua, es pato, pues, ¿no? O sea, ya entonces hay una serie de elementos que te hacen pensar que esta persona tenía COVID, solo que no se le hizo el examen. Y hay otros, un tercer grupo, que tendrían ciertos elementos para pensar que tenía COVID. Bueno, las cifras que ha dado Matuk el otro día son terribles. Dice que de 17.800 en realidad no son 17.000, son 47.000. Y yo me quedé aterrado porque dije, Dios mío, ¿qué piensas tú de eso?
Sí, la cifra real probablemente está entre los 34.000 y 47.000, que es un número más elevado que el que se está manejando ahora. Hay que sí tener algo en cuenta, que la idea de un subregistro de pacientes COVID y sobre todo de muertes generadas por COVID es una problemática que está ocurriendo en varios países, ¿no? En Estados Sí, Unidos, en no es un tema Chile, solamente peruano, no. claro, y que es propio del fenómeno, ¿no? Y es más, de hecho, mientras más tiempo pase y más información se cuente para atrás, esa cifra va a tender a cortarse, ¿no? Entre la cifra oficial y la cifra real. Claro. Sí es cierto que uno de los desfases más grandes los tiene el Perú. De los elementos que tenemos hasta ahora, digamos, no creo que uno podría afirmar que es una decisión voluntaria, digamos, no es que hay la decisión de no darnos las cifras reales. Lo que hay es un Estado y un sistema de salud que incluso en la administración de sus datos, en la gestión de la información, Fallido, ¿no? tiene Sí, tremendas limitaciones. Y esto es particularmente grave y es, digamos, muy problemático en un contexto como el actual, porque lo que como el que estamos necesitamos es viviendo, información. De por hecho, hay supuesto. una campaña en redes sociales desde el mes de marzo para Eso liberar fue. los datos, para que permitir que sociedad civil utilice la información, porque eso es lo que permite, y es, digamos, si uno ve la experiencia internacional donde ha sido más exitoso el manejo del COVID, es lo que permite poder tomar decisiones muy focalizadas, ¿no? De, vamos a hacer una cuarentena, pero no a nivel nacional, en esta ciudad. Luego, ok, no va a ser una cuarentena, pero vamos a abrir este tipo de espacios en una fase 3, imaginémonos, en esta Claro, otra. claro, No claro. son decisiones que deben tomarse, digamos, por la percepción o el feeling que uno tiene, sino que tienen que estar eh, sustentadas en información fidedigna, ¿no? Y claro, el tema es que por las limitaciones del Estado y por el fenómeno mismo de la pandemia, no estamos teniendo la mejor información para tomar las decisiones. Me parece una posición muy equilibrada la tuya. Me había olvidado decirles a los televidentes que quiero recordarles, tengo que ver aquí el dato, que pueden vernos a través de la multiplataforma de Vez Cable por el canal 3 de Vez Cable, en Vez Radio, en los 101.7 FM de la FM, y por internet en vezcableperú.com.pe. Simplemente tienen que ir a las rayitas que están a la derecha, al lado derecho de la computadora, seleccionan Canal 3 y ahí nos van a ver de inmediato. Tienen tres formas de vernos. Disculpa, Alberto. No, Bueno, todo bien. este, ya, ¿a qué voy? Que yo creo que si el pueblo está bien informado respecto de cuánta gente está muriendo, de cuánta gente está enfermándose, de cuánta gente está en peligro, se hubiera evitado un poco estas muertes. ¿No estás de acuerdo? Yo creo que son dos cosas, ¿no? Yo coincido plenamente contigo en que la información es poder de decisión, es poder de tomar las mejores alternativas, no solo a nivel del Estado, no solo al nivel de implementación de políticas públicas, sino también a nivel individual y a nivel de nuestras familias, ¿no? Por Y ahí yo supuesto. creo que hay dos problemas de información serios, ¿no? El primero de ellos vinculado a las cifras y a información oficial, vinculado más a lo científico, pero también información sobre medidas de prevención, ¿no? A mí uno de las preocupaciones que tengo es el énfasis que se hace en la mascarilla. La mascarilla, por supuesto, y no quiero que nadie en sus casas me malinterprete, la mascarilla es fundamental. Pero no solo se Uh-huh. trata de una mascarilla, se trata de una mascarilla bien puesta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en la calle a gente con la mascarilla como si fuese una pañoleta, ¿no? Hasta O acá. acá. Y claro, la gente dice, es que me cuesta respirar.
es la idea que tengas un protector adicional, que sí es cierto, te va a implicar un esfuerzo adicional de respirar, pero con eso, con el buen uso de la mascarilla, estamos evitando contagiar a otros y que otros nos contagien. También he visto, Álamo, gente que Perdón, va... Sí, perdón que te interrumpa. Además, cuando uno tiene problemas para respirar, me ha pasado cuando he ido al supermercado, cuando camino, yo tengo un problema lumbar, tengo un problema en la columna. Entonces me canso, lo abro acá un poquito, sí, evidentemente dándome cuenta que no estoy cerca de nadie, durante 40 segundos, 20 segundos y después me la vuelvo a poner. O sea, total. eso me da una Y ahí es respiración un poco importante, corta. antes de hacer eso, lavarse bien las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha Claro, perdido... sí. y otra cosa que pasa con las mascarillas, ¿no? El otro día estaba con una persona, digamos, con un colega parlamentario, no voy a revelar su identidad, pero estaba por estornudar y lo que hizo fue, se retiró la mascarilla para estornudar. Entonces, hizo el gesto del brazo que está muy bien, pero uno tiene que estornudar dentro de la mascarilla. Uno tiene que toser dentro de la mascarilla, porque justamente lo que se busca es evitar... Para eso es eso. Exactamente, ¿no? Entonces, no se trata solo de decirle a la gente que use mascarilla, hay que decir cómo se usa, para qué se usa, hay que hacer mucho énfasis en la distancia social, ¿no? Necesitamos por lo menos, Mucho, esa es una cifra mucho. que se dice de manera especial, que es una vaca de distancia, ¿no? Aquellos que alguna vez hemos estado en contacto con vacas sabemos más o menos cuánto mide. Eso es lo que se espera de la gente de distancia, pero no solo eso, sino evitar lugares cerrados. Los lugares cerrados con poca Evidentemente, ventilación son, o sea, totalmente de ahí puedes acuerdo. tener 15 mascarillas y no te va a servir. Sí, Entonces, ¿cuál es mi no te va a preocupación? servir. No te va a servir. Entonces, ¿cuál es mi No te va a preocupación? servir. Mi preocupación es que toda esta información que estamos dando ahora no está siendo repetida todo el día. Y perdón, tenemos que paporretear esta información, porque muchas veces ¿Tú recomend- nuestras... perdón, ¿tú recomendarías que el gobierno invierta un poco de dinero en hacer spots publicitarios? Yo creo que no solo debe ser una tarea del gobierno nacional, que sin duda, o sea, creo que no hay una campaña, o sea, tiene que haber el equivalente a la campaña Yo sé cuidar mi cuerpo de los noventas, que creo que Ah, toda claro. generación puede hasta el día de Sí, hoy sí. cantar esa canción, pero para la interacción en esta nueva normalidad, ¿no? Pero no solo es una iniciativa que debe tener el gobierno nacional, todos los gobiernos distritales, todos Tenemos que los hacer municipios. acá. Así es, todos los municipios deberían estar repitiendo esto. Las juntas vecinales deberían estar repartiendo volantes o pegando afiches en la calle. Las juntas de propietarios de edificios o de quintas deberían también, digamos, es una tarea que tenemos que impulsar todos, ¿no? Porque esta es una situación donde todos tenemos que poner el hombro y que si no logramos que haya información de calidad, las personas, porque se usan esa frase, ¿no? Primero mi salud. Ok, le estás achacando a la persona la responsabilidad de protegerse, bacán, pero por lo menos dale la información que necesita, ¿no? Claro. Oscar, mi productor, bájale un poquito el volumen a la música, por favor. Este, ahora, ¿tú piensas, Alberto, que se han tomado o se están tomando decisiones acertadas en esta pandemia o que la están embarrando todo el tiempo? Yo creo, y esto lo vemos a nivel mundial, ¿no? Lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en distintos países, que es muy difícil poder, digamos, hacer una crítica desde una posición distinta y que tiene que tomar estas decisiones con la poca información que tiene, en el momento que se produce y frente a un fenómeno que el mundo no ha visto desde la gripe española, ¿no? Claro, De comienzos del siglo hace XX. 100 años. Así es, que mi Sí, abuelo me contaba, después te puedo contar un poco de cuando la gripe española llegó al Valle de Majes, que es de donde es claro. él, era muchacho. ¿Así? Eh, ¿Llegó acá? sí, sí, claro, claro. Ah, no sé. Yo pensé que se quedó Hay, ahí. hay este famoso vals que dice La gripe llegó a Chepén, ya llegó, Ah, que es un vals claro. criollo, está inspirado Sí, en la sí, sí. época de la gripe española que llegó a Perú. Y se Claro, llevó, claro. Eso mi fue abuelo, en 1919.
Así es, mi abuelo y que tenía 10 años. mató a 300 millones de personas, claro. De la época, además, ¿no? O Terrible. sea, sí, sí, terrible. Y mi abuelo contaba, por ejemplo, que él se despertaba todas las mañanas, se vivía en Uraca, en el Valle de Majes, en la provincia de Castilla, en Ujú. Arequipa, y el recuerdo infantil es de cortejos fúnebres dirigiéndose al cementerio y las campanas de la iglesia, Cementerio. ¿no? Todos los días. Pero es curioso porque, por ejemplo, una de las obsesiones de mi abuelo, que vivió hasta los 104 años, unas obsesiones hasta el último día de su vida, era el lavado de manos. El lavado obsesivo de manos varias veces al día y con una diligencia que yo no había visto hasta ese momento en mi vida. Claro, es una de las cosas que le quedó Claro. de enfrentar a la gripe española, porque incluso mi bisabuelo tuvo gripe española y sobrevivió. Entonces, por ejemplo, el Claro. tema del lavado de manos también es un tema fundamental que no se está difundiendo del todo, pero también es cierto, y con esto, perdón si mis respuestas son un poco largas, a veces me conecto No, bastante, está pero bien. también, Tenemos también es tiempo. cierto, qué bueno, también es cierto que pedirle a personas que destinen 20 segundos de agua continua para lavarse Claro, las claro. manos es un lujo que mucha gente no puede darse en Lima y en muchas regiones del país. Entonces, claro, es un Estado que toma decisiones sin información adecuada, con las limitaciones de esta estructura en Con permanente desconocimiento. crisis, con Con desconocimiento, desconocimiento. con desigualdades tan fuertes como las que tiene nuestro país, ¿no? Entonces Claro. yo sí hago, siempre que hago una crítica a lo que está haciendo el gobierno, trato de que sea una crítica con propuesta, ¿no? Oiga, esto debería ser, Correcto. esto no está del todo bien, ¿qué les parece esto de aquí? Y a veces me he equivocado también, porque, digamos, No. trato Es un ser humano. así Claro. es, trato de opinar de acuerdo a la información que tengo, y la información es muy cambiante, ¿no? Algo que no quiero que se me vaya es, en el año 91 yo tenía 27 años, una cosa así. En los años 80, cuando yo era entre adolescente, qué sé yo, un poco más, yo iba a jugar fútbol con mis amigos al parque. Y terminando, lo primero que hacíamos era pedirle al jardinero del parque que nos preste la manguera y tomar agua, ¿no? Ya. Después del cólera, el año 91, eso era imposible, Totalmente. porque te dabas cuenta que ahí esa agua estaba con heces, contaminada, con bacterias, con un montón de cosas. Entonces, esa fue la lección para mí que me dejó el cólera. Nunca más tomar agua de caño. Claro, Ya. Entonces, esta pandemia, la lección que nos va a dejar es, tienes que lavarte las manos todo el tiempo. todo el tiempo. Eso es, Y, eso y, es. y creo también, yo, por ejemplo, justo esta semana se ha aprobado a nivel de comisión un proyecto de ley que presenté para la digitalización de las mesas de partes del Estado, ¿no? Y creo que una de las lecciones que ha dejado o que está mostrándonos es la necesidad de apretar el acelerador en la digitalización de nuestras vidas, ¿no? Muchas empresas que antes miraban con recelo la posibilidad del teletrabajo, por ejemplo, y ha quedado demostrado que muchas veces era un problema de paradigmas, ¿no? Más que de realidad. Entonces, la digitalización del Estado, en fin, una serie de cosas que creo que tienen que quedarnos como lección en lo que viene. Ya. Pero para que el El televidente nos tema, entienda, perdón, para que el televidente nos entienda, ¿qué se gana con eso? La falta de contacto, o sea, que no haya un contacto físico todo el tiempo. y, 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 y se ¿No? ahorra, y se ahorran muchísimos recursos, Álamo. Claro, Desde el consumo de papel en la por digitalización de ejemplo, procesos, y en el tema de claro, teletrabajo, la cantidad de horas hombre que destina una persona para ir a su trabajo son horas que ahora puede pasar con su familia, ¿no? Los que tienen el privilegio y la suerte de poder aplicar el teletrabajo, ¿no? Pero creo que hay muchas lecciones de calidad de vida que tienen que quedar para el futuro. ¿Cómo son nuestros mercados? ¿No? Creo que tenemos que rediseñar e invertir en los mercados distritales,
para que sean espacios seguros, espacios públicos que unan a la comunidad, nuestro transporte público, ¿no? O sea, no podemos seguir con los colectivos, no podemos seguir con esas pequeñas combis que no solo son indignas para la gente merece comodidad para su día a día, sino que son un peligro para la salud. Sí. Por ejemplo, conozco gente que entra a trabajar a las 9 y sale a las 6, por ahí, 6, 7, y me dice, yo me levanto, yo tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 9 de la noche, porque se pasan hora y media o 2 horas en transporte público. Es tiempo que las personas no pueden dedicarle a sus hijos, es tiempo que no le dedicas a la pareja, es tiempo que no le dedicas a leer o escuchar música, a desarrollar libremente tu personalidad, ¿no? No, ahí sí discrepo contigo. Yo me he leído los 7 ensayos de Mariátegui y me he leído libros enteros en la combi. Y entonces que yo nunca pude, a mí me mareaba la combi para leer. Entonces yo te marea me llevaba mis lecturas de la universidad, nunca pude. Podía revisar, digamos, lo había leído, ¿no? Lo resaltado y tal, pero el como leer la combi me mareaba muchísimo. No, y además tenías que tener la suerte de estar sentado, porque si estás parado es muy complicado. Además. Bueno, hablemos un poquito de política. ¿Cómo tomas la llegada de Pedro Cateriano al gobierno? Yo creo que era necesaria la oxigenación del gabinete. Me parece que uno siempre tiene que buscar en un primer ministro una personalidad y una manera de trabajo que complemente la del presidente. Digamos, el problema de yo creo que Ceballos era un poco opaco, no sé si coincides. Yo conozco a Vicente muy bien, porque he compartido bancada con él, me precio de ser su amigo, pero creo que uno de los problemas de su liderazgo en el Primerato es que replicaba el estilo de liderazgo del presidente, que es un estilo muy cerrado y de mucha desconfianza a quien no está en el círculo más cercano, ¿no? Claro. Entonces, ya la situación está absolutamente agotada. Tú necesitabas un primer ministro. Pero Cateriano es la persona indicada o pudo ser otro. Ahí, digamos, primero me gustaría establecer el perfil y luego analicemos juntos si es que Cateriano es el más adecuado. ¿Qué es lo que se necesitaba a gritos? ¿No? Alguien que pueda interactuar de manera adecuada con el Parlamento. Yo creo que ha habido un maltrato innecesario en varios momentos del presidente a este nuevo Parlamento, que además es un congreso de gente nueva, ¿no? Es un 90% está ahí sentado por primera vez. Entonces, inturbió unas relaciones que podrían haber sido de mayor confianza desde el inicio. Necesitas también un primer ministro que dialogue con el sector privado, que no desconfíe del diálogo con el sector privado, porque necesitamos en esta coyuntura la reactivación económica. Y no hay manera de reactivar la economía si no es con un trabajo coordinado Estado-sector privado. ¿Tú crees que Vizcarra no lo hacía? Yo creo que no lo hacía. Yo creo que había un estilo de mucha desconfianza. Yo siento, no sé si coincides, que Martín Vizcarra Cornejo es un presidente, creo que de centroizquierda, pero a la vez con un toque liberal. No sé si coincides. Sí, yo creo que hay una mirada liberal en cuanto a principios, valores, maneras de entender la democracia, pero yo percibo que en lo económico hay un énfasis que no es un énfasis necesariamente negativo respecto al rol del Estado, ¿no? Y creo que quien sintetiza muy bien esa mirada política tal vez es la ministra de Economía, ¿no? De Tony Alva, es una persona que muy responsable en temas económicos, que defiende el modelo económico, pero que al mismo tiempo entiende que el Estado tiene que hacer un énfasis para, por ejemplo, cerrar brechas, luchar contra la desigualdad. Ahora, yo la veo bien liberal a ella.
Pero, por ejemplo, es la primera vez que yo escucho a una ministra de Economía, y corrígeme si tú has escuchado esto antes, Álamo, hablando contra la discriminación, contra el racismo. No, Son nunca. cosas que, o sea, normalmente los ministros de Economía no salen de su tabla de Excel, No, ¿no? tiene razón, tiene razón, tiene razón. O sea, Entonces, no va, tienes razón. O sea, yo no imagino a Boloña hablando de eso, pues. jamás, ¿no? Jamás. ¿No? Y varios de los que vinieron después. Entonces, sí siento que hay una mirada desde un sector liberal progresista, ¿no? Más que liberal Sí, clásico. Eh, es un buen término. Es un buen y, término. y creo que dentro de este esquema, la elección de Pedro Cateriano es el privilegiar la experiencia, ¿no? Y el pensar no en un gobierno de grandes reformas, sino en un gobierno de salida, porque queda exactamente un año, De un eh, año, claro. ¿no? Que mantenga la casa en orden, ¿no? Que mejore lo que se pueda el escenario post pandemia y asegurar la transición democrática, ¿no? Que vamos, hay que felicitarnos como peruanas y peruanos que en la crisis más importante o más dura que nos ha tocado vivir en varias generaciones, nadie esté poniendo en duda la continuidad del régimen democrático, ¿no? Ya hace algunas Totalmente de décadas acuerdo. ya tendríamos tanques en la plaza, Es ¿no? probable. Sí, sí, sí. Yo creo que después del cólera, ya esta pandemia superó el cólera, pero hace rato. O sea, creo que en el cólera murieron 3.000 personas, si no me equivoco. No, esto es terrible y es una cosa mundial. Eh, Quería preguntarte algo Hay sobre una cosa interesante, Álamo, una reflexión. Muchas personas cuando empezó la pandemia decían que ese era un virus democrático, ¿no? Porque decían que afectaba a todos por igual. Y no es verdad, ¿no? No es verdad porque la desigualdad es particularmente cruel en momentos de emergencia. Entonces no es claro, igual, si pues, tú tienes 200.000 soles, tú tienes 200.000 soles, te vas a una clínica y te curas. Eh, o, Y si no o- o tienes eso, puedes, te o mueres. puedes, puedes trabajar desde tu casa o puedes aguantar 3 meses sin un ingreso. Hay personas que Claro, dependen de su ingreso diario, ¿no? O claro, también no es lo mismo estar en Lima que estar en Huánuco, de por ejemplo, acuerdo, que está en una de situación acuerdo, igual de de grave acuerdo, que la de Arequipa. O no es lo seguro. mismo ser una persona digamos, de determinada condición social a otra o de determinada fenotipo racial. O sea, las desigualdades, y por eso es tan importante enfrentar la desigualdad, se muestran mucho más en este tipo de coyunturas. Entonces, este virus no Claro, tiene nada democrático. claro. Si tú tienes dinero, tú vas al supermercado. Bueno, no sé por qué hubo esta fascinación por comprar paquetes y Papel paquetes y higiénico. paquetes. No entiendo. Este, Te podría decir algo, pero estamos al aire, así que mejor no te lo digo. Pero bueno, Creo que todos lo estamos imaginando. pero si tengo una refrigeradora moderna, Si tengo la una hielo, refrigeradora, pues, si tengo una para refrigeradora, comenzar, punto, para ¿no? O comenzar, sea, claro, claro. igual. La repleto y me quedo tranquilo O 3 semanas. lo que pasaba con las mujeres trans, ¿no? Los días en los que se puso estas, que un día salen hombres y otro día salen mujeres, Ah, los sí, casos de discriminación sí, que han es tenido verdad. las mujeres trans ha sido súper cruel. O un caso que me he enterado el otro día, y lamentablemente no es el primero en esta pandemia, de una pareja de hombres, una pareja homosexual, que vivía Ujú. juntos 8 años. 8 años de relación. Les da COVID a los dos. Uno de Claro, ellos fallece y al dolor de perder a tu pareja de 8 años, a la incertidumbre de todavía la persona tiene COVID, se agregó un tercer elemento, que es que llegó la familia de la persona que había fallecido el fallecido. y le quitó todo. Porque el departamento estaba al nombre del otro, porque las propiedades, digamos, no esperaba morirse, entonces no había un orden de los bienes. Entiendo, Entonces, entiendo.
las parejas del mismo sexo no tienen pensión de viudez, no pueden compartir seguro de salud si es que alguno de ellos tiene una EPS. Entonces también esas desigualdades se muestran en ese tipo de coyunturas. Y mira cómo es, ¿no? Una desigualdad que en otros países no existe. Una desigualdad que en otros países ya está normalizada, ya está, ¿cómo se dice? Cuando hay normas, normativada, no sé si es el término, ¿no? O sea, mira que está. Hemos recibido la visita de Beck, que es el perro de cuñado. ¿Cómo se llama? Manchitas. Beck. Como Beckham. Por algún motivo a los perros les encanta las transmisiones por Me llama la atención. Cada vez que hay una videollamada, si no, puedes estar trabajando en la computadora y no pasa nada. Pero en el momento en que siente que estoy hablando en la computadora, viene para acá. Claro, es que discúlpame. Loco. No, tranquilo. Dime una cosa. He recibido un montón de información sobre el tema y quería preguntártela. ¿Todavía es posible la reelección congresal? Yo creería que no, ¿no? Y creo que no. Es curioso porque también escuché como a alguien que no le quedaba muy claro, pero la Constitución es muy, muy clara, ¿no? Lo que dice la Constitución es que un parlamentario no puede ser elegido para un nuevo mandato, digamos, consecutivo, ¿no? A ver, entonces, explícame una cosa que me confunde, perdóname la interrupción. Sí. Tú entraste el 2016. Sí. ¿Cómo pudiste volver a postular? Sí. Porque lo que estableció el Jurado Nacional de Elecciones es que este era un mandato es un mandato complementario, ¿no? Se completaba el periodo anterior, el periodo elegido en 2016. Por lo tanto, se permite. Se permitía porque no era un nuevo periodo, era un periodo complementario. Pero ahora, en las elecciones del 2021, los que fueron elegidos el 2016 o los que fueron elegidos el 2020 no pueden postular. A ver. Creo, Álamo, que yo sepa. Lo dije antes de ser congresista, cuando escribía en Semana Económica, lo dije cuando se aprobó la medida y lo digo ahora. Creo que es una equivocación. Creo que debes dejar que la gente decida. Es quitarle la libertad a los ciudadanos de premiar por quien se sienten representados y de castigar a quienes no hacen bien su chamba. Hay una curva. A mí me parecería genial que tú estés desde julio del próximo año siendo congresista. ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es el problema? Porque son unos ladrones, porque son estos. Bueno, no los elijas, pues. A los que te parece que... Lo que hemos visto, por ejemplo, a nivel de la Comisión de Ética, es que hay un montón de congresistas de un solo periodo que después desaparecen, ¿no?, de la faz de la tierra, que cometen muchísimas faltas éticas, que son personas no adecuadas, y que intentan la reelección y que la gente los castiga y no los reelige. Y hay un tema que es la experiencia, porque hay una curva de aprendizaje, como en todo trabajo. Nadie entra a un trabajo sabiendo qué hacer. Entonces, esta mezcla de gente con experiencia y gente nueva, yo creo que es valiosa. Pero si es solo gente nueva, o si es mayoritariamente gente nueva, vemos los problemas que ha habido, por ejemplo, al inicio de este Congreso, ¿no? Que es, se exoneraba el trámite de comisión, los proyectos de ley, porque para los congresistas nuevos, el ir a comisión, que tu proyecto de ley vaya a comisión de trabajo, era una traba burocrática. Los que ya teníamos experiencia, sabíamos que la comisión es donde tu proyecto de ley va a ser mejorado. Tu proyecto de ley que era bueno se convierte en mucho mejor, porque recibe opiniones técnicas, se debate. Entonces se debate y hay varias personas con ideas distintas y las ideas distintas mejoran el debate. Exactamente. Mientras más diverso sea el grupo que toma la decisión, más posibilidades de que esa decisión sea la más adecuada. Entonces, claro, los que ya tenemos experiencia, la mía reciente, del 2016, sabemos la importancia. Los congresistas nuevos no, y lo trágico acá es que, por ejemplo, los congresistas que están en su primer mandato, que son, como te digo, el 90%, cuando ya estén sobre el caballo, se les acabó el año.
y vamos a elegir a 130 nuevamente sin ningún tipo de experiencia. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de pensar la reforma política de nuestro país como una restricción de la libertad al ciudadano. Y por el contrario, lo que hay que hacer es darle al ciudadano todas las opciones, darle información de calidad y que sea el ciudadano el que decida. Claro, bajo este esquema, a ver, Javier Díaz Canseco, Felipe Osterling o Martínez del Villar no hubieran podido ser reelectos. No, no, o sea, es alucinante. O sea, políticos de esa talla no hubieran podido ser reelectos. Joe Biden, que es el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y probable siguiente presidente, estuvo 40 años en el Senado. Esa experiencia que pones al servicio del país, ¿no? Entonces, de hecho hay gente que está diciendo, lo que quiere este pata pues es proteger su chambita. No, en realidad, esta posición la tengo felizmente escrita y he impreso el artículo para que no desaparezca desde antes de ser congresista y desde antes siquiera de pensar que iba a postular, ¿no? Entonces, yo espero, no es el momento, pero yo sí espero que el próximo Congreso pueda revisar esto y tal vez pensar en, una fórmula intermedia, ¿no? Que haya reelección, pero solo por un periodo más o por 2 periodos más. Entonces, buscas como un balance, porque siento que nos hemos corrido demasiado hacia un lado y que vamos a ver, sobre todo en el próximo Congreso, las consecuencias de esa decisión. Claro, porque tú no puedes postular hasta el 2026. Hasta el 2026 y digamos, ¿dónde estaremos en 2026? ¿No? Uno no sabe por dónde te lleva la vida. No, por supuesto, y si estarás de repente ya en otra fase de tu vida, de tu trabajo, de tus intereses personales y de repente la política ya no te interesa, ¿no? Puede ser. Digamos, o esa manera de hacer política, ¿no? Porque yo también siento que se puede hacer política desde tu barrio, ¿no? Desde tu iglesia, para mejorar tu comunidad. Se puede hacer política desde el sector privado, desde la empresa, ¿no? Los periodistas hacen una manera política, yo sé que no les gusta mucho el término, pero lo cierto es que... Y lo cierto es que en tus entrevistas, en tus reportajes, que todo el mundo recuerda siempre con mucho aprecio, tú también plasmas una mirada de la sociedad. Y eso es política. Claro. Yo tenía un amigo de mi padre en realidad, Mario Raceto, que enseñó en la Universidad de Lima, y él decía que la objetividad no existe, porque pasa por la cabeza de una persona. En la medida que pasa por la cabeza de una persona, esa objetividad ya cambia porque en base a tus conceptos, a tus ideas, en base a tus preceptos, no va a ser lo mismo que lo haga Juan, que lo haga Pedro. Pues. Lo que a ti te puede conmover profundamente en una historia, puede que a mí no me conmueva, porque tu experiencia de vida es distinta a la mía. El énfasis que tú le haces a un tema que te preocupa es distinto al que yo haría porque, digamos, hemos trabajado en diferentes iniciativas. En fin, coincido plenamente. Claro, ahí la gran responsabilidad es cómo, y lo mismo en el trabajo parlamentario y en otros espacios, ¿no? Ser consciente de tus subjetividades, ¿no? Y ser consciente de que no existe, pues, esta como decisión neutra. Y creo que si uno es consciente de esas subjetividades, hay más posibilidades de estar preparado, ¿no? Para enfrentarlas. ¿El Partido Morado va a presentar un candidato presidencial? Tengo entendido que sí. Mi posición es una posición especial, que es que yo soy invitado del Partido Morado a la lista al Congreso, ¿no? Y yo trato de ser un buen invitado. Entonces, entraste por Peronos por el Cambio, pues, ¿no? Yo entré por Peronos por el Cambio en 2016, renuncié en 2017 cuando se produjo el indulto a Fujimori. Renuncié porque... Siempre se pensó que fue una negociación. Fue una negociación, nos mintieron, Álamo. Y hay una cosa que yo dije en mi carta de renuncia, que suscribo, que es, yo era congresista oficialista.
Entonces, si te mienten, tú como congresista oficialista tienes que ser vocero del gobierno. ¿Cómo vas a ser Claro, vocero de alguien en quien ya no confías? Porque te mintió y porque sabes que claro, te porque mintió. te ha mentido. Así Claro, es. Entonces claro. renuncié, me mantuve como independiente. Trabajé, de hecho, con Vicente Ceballos, con Gino Acosta, con Guido Lombardi, con Francesco Ah, Petrosi. sí, hicieron una bancadita. La bancada liberal, Eh, eso. que en realidad debe haber sido liberal progresista, pero en fin, quisieron llamarla solo liberal. Estaba Lombardi ahí también, creo. Guido, claro, claro que sí. Gran amigo, gran Claro, lector, además. sí, sí, gran lector. Gran Fue lector. un privilegio tenerlo como compañero. Y cuando se disuelve el Congreso, recibo la invitación y yo además era consciente que no podía postular el 2021. Entonces era la Mm. posibilidad de cerrar bien este episodio, ¿no? Y de poder cerrar los O proyectos de sea, ley que ya estaban encaminados. claro, o sea que, perdóname un segundo, Sí, claro. tú eres uno de los cuatro re, que han retornado, Así es, del Congreso disuelto, de los 130 quedamos cuatro. que Eh, son, Gino Costa, mm, Mártires Lizana, que ha sido elegido por Piura, Gilmer Trujillo de San Martín y yo. y tú. Ya. Y con una cosa que me alegra mucho y me enorgullece mucho y al cual estoy muy agradecido, que es que yo el 2016 fui elegido solo con 29.000 votos y esta Sí, segunda oportunidad he sido elegido con 266.000. Entonces, caray. siento que hay un sector de la ciudadanía que ha Sí, sentido sí, que mi sí. voz estos años los ha No, representado, ¿no? Y eso es, digamos, el sentimiento más bonito que puede tener un congresista, ¿no? Sentir que efectivamente está representando a un grupo de no, ciudadanos y claro. ciudadanas. Corte un millón de votos no es mosco de pavo, como decía mi padre. Este, ya, entonces, los 226 que entraron el 2016, excepto ustedes cuatro, no pueden postular el 2021. No pueden postular, porque Ah, tendrían que esperar el a 2026, pesar, a pesar de que no han sido reelectos. a pesar de que no han sido reelectos, porque en realidad nosotros hemos sido elegidos para completar mandato. Pero lo que Ya, establece la reforma constitucional es que no se puede ser elegido consecutivamente para un nuevo mandato. a un nuevo mandato. Ya. Así Ok. es. Me imagino que el candidato presidencial del Partido Morado será pues Guzmán, ¿no? Mira, yo, digamos, como invitado, siempre trato como te decía, ser un buen invitado, ¿no? Cuando te invitan a una casa, uno se sienta en la sala, ¿no? Trata de ser simpático, trata de ayudar en lo que puede ayudar, lavas los platos si es Bien, necesario lavar los platos, bien, bien, bien polite te veo, ¿eh? pero tratas de no, pues, decirle a la gente cómo hacer las cosas dentro de su casa, ¿no? Yo lo que veo en el Partido Morado sí es una institucionalidad partidaria o una vocación de crear institucionalidad partidaria, ¿no? Tiene cuadros jóvenes, tiene un trabajo de doctrinario interesante, de formación de sus cuadros, y por lo que veo hasta ahora el liderazgo partidario más claro es el de Julio, pero sí creo que es un partido donde si naciese otro liderazgo de esas características o con esa vocación, podrían haber elecciones primarias sin que esto implique una selección a dedo, ¿no? Entiendo, porque no lo dejaron postular, pues, ¿no? Y yo creo, Álamo, hay algo que explica mucho nuestros últimos dos congresos, que es nuestro sistema electoral es un sistema electoral muy sensible a los vacíos de poder, ¿no? Entonces yo creo que la exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña en el Congreso anterior, perdón, en las elecciones anteriores, explican en parte la sobrerepresentación que tuvo Fuerza Popular en el Congreso. Fuerza Popular sacó 33% de los votos al Congreso y tuvo 66% de los escaños. Entonces, el Mm, vacío de poder que generó esa imposibilidad de postular, la pagamos todos. Y en el Congreso que se eligió en el mes de enero, el hecho de que el gobierno haya decidido no postular una lista oficialista,
en el pico de popularidad del presidente, también generó un vacío de poder. Y ha hecho que grupos que no necesariamente tienen mucha representatividad tengan un número de escaños alto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el país cómo tener un sistema de representación que represente, y que represente de verdad, ¿no? Para evitar estos hipos que se dan cuando se genera algún vacío de poder. Entiendo. Conversé el otro día creo que con Marta Chávez o no me acuerdo con quién, o con el presidente del Congreso, Manuel Merino también, y yo les decía, y te hago la misma pregunta, en medio de una emergencia sanitaria, ¿no sería mejor suspender las elecciones un tiempo? Es muy complicado, Álamo, es muy complicado porque seguimos siendo una democracia muy joven, una democracia en proceso de maduración, ¿no? Y somos una democracia donde todavía existe mucha desconfianza entre los distintos actores políticos. Entonces, tomar una decisión de esa naturaleza implicaría un nivel de coordinación y de consenso que en un año preelectoral es muy difícil de alcanzar. Porque lamentablemente hay quienes piensan ese tipo de decisiones en base a las encuestas y no en base a lo más adecuado. ¿Qué sí se puede hacer? Y creo que es importante. ¿Qué mecanismos, y hay que aprender ahorita, qué mecanismos se está usando en el mundo para que la gente pueda votar en un escenario de pandemia? Entonces, por ejemplo, podría ser que se vote sábado y domingo, ¿no? Que se vote ya no solo desde las 8 de la mañana, sino de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que los dos sean días desde las feriados. 6 de la mañana. O de las 6 de la mañana. Que sean feriados no laborables. Que las mesas electorales no tengan 3 integrantes, sino 2, con lo cual es más fácil que se abra antes. Y que, no sea, y que tal vez no sean ciudadanos elegidos al azar, sino que sean funcionarios públicos. Que ese día se considera un día de trabajo. De esa manera, ¿qué logras? Logras menos colas, mesas instaladas a tiempo, menos aglomeración de gente, y también veo otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ya se está viendo para que los peruanos en el exterior puedan votar de manera postal. En Estados Unidos, todos los estados le permiten a sus ciudadanos votar por mail, digamos, ¿no? Te llega la cédula, votas y la mandas. Es más, creo que puedes votar 3 meses antes, 2 meses antes. Una cosa así, semanas antes, ¿no? Entonces, claro, es cierto que nuestro sistema postal en el Perú, mejor todavía no intentemos algo así, pero si los peruanos en Estados Unidos quieren mandar su voto de manera postal al consulado, ¿por qué no? Entonces, claro, es cuestión de pensar un poco fuera de la caja. Con un sistema de repente de un código, ¿no? O sea, yo vivo en Florida, entonces yo soy Álamo Pérez Luna, mi DNI es yo vivo acá, y el consulado viene y me dice, ya, su código es muy bien, muchas gracias, y yo a la hora de votar pongo mi código y ya está. No sé, hay mil formas. Hay mil formas. Entonces, va a ser un proceso electoral atípico, sin duda, ¿no? Como lo está haciendo en Estados Unidos, como lo va a hacer en Chile el próximo año, como lo va a hacer Chile ahora para lo de la nueva Constitución. Pero bueno, en Estados Unidos creo que es en octubre, creo. En octubre, primer martes de octubre, porque además ellos votan, por alguna cosa rarísima, votan los días martes, no los domingos. Entonces, sí creo que tenemos que todos poner de nuestra parte para lograr que se respete esta transición democrática sin sobresaltos, ¿no? Ya. Si tú crees que el presidente Vizcarra, o por un decreto, una norma, sabe Dios, dice, no, las elecciones congresales van a ser y presidenciales van a ser en abril del 2022, ¿tú crees que sería un error? ¿Tú crees que la gente podría pensar, lo que quiere es atornillarse un año más y qué sé yo? No solo eso, sino, y aquí me sale ya el abogado, yo creo que sería inconstitucional. Porque una de las funciones de la Constitución tiene básicamente 2 funciones, ¿no? Limitar el poder, y por eso es que establece responsabilidades acotadas a las entidades, claro. Dice cuando y
proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, alargar el mandato congresal y presidencial va en contra del principio de limitación de poder. Entonces, yo creo que no habría manera de lograr algo así. Por el contrario, sí se puede limitar mandatos, ¿no? Y convocar elecciones antes, como se hizo el 2000 o como se iba a hacer ahora. Eso sí se puede, ¿no? Porque estás restringiendo más el poder. Ampliar mandato es muy problemático desde el punto de vista constitucional y sobre todo desde el punto de vista político. Claro, claro, a Vizcarra le costaría mucho, no sería una factura pendiente. Sospecho que nadie en el gobierno quiere quedarse un día más, ¿no? Todos los días deben despertarse y marcar cuál presidiario. Posible. Oye, Alberto, ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por darnos tu domingo por la mañana. Y estaremos conversando pronto. Que tengas suerte. Que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, bueno, para ti, para tu equipo, para todos los amigos que están viendo Best Cable. Por favor, cuidémonos. Estamos en un momento muy complicado. No bajemos los brazos. Cuidémonos no solo por nosotros, sino por nuestras familias. Buen domingo para todos. Nos vemos. Igualmente. Vamos a una pausa y venimos inmediatamente en Política y Poder. Son las 9:52 de la mañana. Ya venimos. Porque la noticia está en la calle y tú eres parte de ella. Comunicarte con nosotros ahora es más fácil. Envíanos tus fotos y videos de emergencias y denuncias al 933-878-875. WhatsApp de Best Cable Noticias. Porque tú también eres parte de la información. Bien, señores, son las 9:55 de la mañana y quería comentar algo que tenía pendiente desde el domingo pasado. Mario Vargas Llosa es un extraordinario literato, premio Nobel, el único que tenemos. Un tipo con una capacidad intelectual enorme, un tipo con una experiencia de vida muy grande,
y un tipo además admirable en muchos terrenos, no precisamente el político. Él parece no ser defensor de los inimputables, sino más bien defensor de los imputables. ¿Por qué se lo digo? Alejandro Toledo está arrestado en Estados Unidos, hoy está en libertad bajo fianza. Le prestaron $1 millón. $1 millón. ¿Quién le presta $1 millón a alguien? No lo sé. Alguien que le debe muchas cosas seguramente. Bueno, Ollanta Humala fue a prisión, hoy sigue un juicio por comparecencia restringida. Nadine Heredia fue a prisión por haber cometido el supuesto delito de lavado de activos. Hoy está procesada por diversos delitos, principalmente por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski, extraordinario economista, gran ministro, no precisamente gran presidente, fue apresado por supuestamente recibir dinero de Odebrecht y pertenecer a esa red de corrupción. Hoy está con arresto domiciliario. Susana Villarán fue apresada por aparentemente recibir $3 millones de Odebrecht para la campaña del no. Hoy tiene arresto domiciliario. Vamos a escuchar qué ha dicho Vargas Llosa de todos los personajes: Toledo, Humala, Heredia, PPK, Villarán, de estos 5 personajes. ¿Qué dijo en su momento Vargas Llosa sobre ellos? Vamos a escuchar. Yo voy a votar por Toledo. Y yo voy a votar por Toledo. Último minuto, el expresidente Alejandro Toledo ha sido arrestado en Estados Unidos. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala. Pone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta, Moisés Humala Tasso. Y ya es hora de que tengamos una presidenta. Podría ser Nadine. Podría ser ella, desde luego, y estoy seguro que sería muy buena presidenta. En el caso de Nadine Heredia, todo haría suponer que se iría al penal Santa Mónica. Votaría Kuczynski, desde luego. Una sala del Poder Judicial de Perú ordenó hoy la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero no creo que sea el caso de la alcaldesa de Lima. Creo que se le pueden criticar muchas deficiencias, sin ninguna duda. Este es el preciso momento en el que Susana Villarán escuchó la resolución del juez que la envía a prisión preventiva por 18 meses. Yo apoyo absolutamente al presidente Vizcarra. No me defiendas, compadre. O sea, habla bien de Toledo, arrestado. Habla bien de Humala, fue preso. Habla bien de Heredia, fue a prisión. Habló bien de PPK, también estuvo preso. Habló bien de Villarán, también fue presa. O sea, que no le ligó ninguna, como me dijo Demóstenes Terrones el otro día, ¿no? Bueno, y el video cierra pues con: ahora apoya a Vizcarra, ¿no? ¿Qué va a pasar con Vizcarra en el futuro? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero yo creo que Vargas Llosa ya hace un buen tiempo ha debido dejar de meterse en asuntos políticos, que se concentre en escribir, que él lo dijo muy bien antes de que estuviera con Isabel Preisler, la exmujer de Julio Iglesias. Se lo dijo muy bien a Patricia Llosa, su mujer de 40 años, creo, con la que estuvo 40 años, que su mujer le decía: lo único que sabes hacer bien tú es escribir. ¿Se acuerdan? Cuando recibió el premio Nobel. Y creo que Patricia Llosa tenía toda la razón. Lo único que él sabe es escribir. Que no se mete en política, que no diga nada, que no apoya a nadie. Y se le va a querer más. Bueno, amigos, muchas gracias. Hoy es el día del pisco. Ojo. No se aglomeren. Cuídense. Mantengan la distancia social. No hagan locuras. Tomen limitadamente. Creo que lo mejor sería, no sé, comprar una botella de pisco en alguna parte y concentrarte con tu familia en tu casa. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque de pronto, porque te llega el yo te estimo,
¿no? Abrazas a alguien, te contagias y de ahí contagias a tu hijo, a tu hermana, a tu hermano, a tu papá. Es peligroso, es peligroso, es peligroso. O sea, hay que festejar, pero está bien, que festejar el día del pollo a la brasa, el día del pellizco, está todo bien. No hay ningún problema con eso. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Cuídense mucho, que estén bien, pasen un lindo domingo, descansen, diviértanse dentro de lo posible. Cuídense, nos vemos pronto. Chao.